Gloria a Dios y aleluya. Los discípulos y toda aquella gente que seguían a Jesús en aquel hermoso domingo, cuando entró triunfante el Señor Jesús como Rey, había un júbilo enorme, enorme, enorme. Era la entrada del Rey que venía a cambiar todo lo que había sido establecido en la tierra. Y por eso gritaban con fuerza: Hosana, Hosana en las alturas. Sálvanos, Señor, es lo que quiere decir. Sálvanos desde lo alto. Mis hermanos, abran por favor en el libro de Zacarías, hablan su Biblia. El libro de Zacarías está 2 antes de Mateo, capítulo 9, versículo 9 al 10. Y voy a leer. Dice así la palabra, dice: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados. Y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar y desde el río hasta los fines de la tierra. Amén. Hagan el favor de sentarse, mis hermanos. En aquel tiempo, en la entrada triunfal del Rey Jesús a Jerusalén, como los evangelistas lo cuentan, fue profetizado por el profeta Zacarías, allá, muy allá, como 500 años antes de la venida del Señor Jesucristo. En aquel entonces, el pueblo Zacarías y todo el pueblo judío se encontraba en el exilio, o sea, bajo el dominio de Ciro el Persa, el rey Ciro el Persa. Y en aquel tiempo probablemente muchos pensaban, ya que estaban en el cautiverio como esclavos, pensaban pues lo que está profetizando Zacarías, que llegue cuanto más lo pronto posible para quitarnos la bota, el yugo en la que estamos siendo sometidos. Seguramente que la mayoría de ellos pensaban de esa manera, de que venía ya una liberación para ellos. Lo cierto es que la estaban pasando muy dura los judíos en aquel entonces, como que toda esperanza había terminado. Eran los hijos elegidos de Dios, pero de cierta manera estaban pasándola muy duro, como si no fueran hijos. Lo cierto es que habían pecado y el pecado trae consecuencia. Entonces, en aquel tiempo se les decía que venía un rey, que su reinado sería universal, un reinado eterno en el cual todo cambiaría, en el cual todo sería una bendición grande. Ellos estaban impuestos a ver reyes, vivían en el tiempo cuando había infinidad de reyes poderosos. Para nosotros que vivimos en este tiempo, como que no nos salta el centavito, como que no entendemos muy bien lo que es un rey, porque nunca hemos tenido uno aquí en esta tierra. Hay reyes en este tiempo en algunos lugares, pero no tienen esa autoridad, tampoco tienen ese poderío, ¿verdad?, para ejercer el reinado. Es limitado. Pero si nos lo describen las películas, a mí me gusta mucho ver cuando coronan a un rey en las películas y cuando todo se somete, todas aquellas tierras se les someten a donde está dominando y todos se inclinan ante el rey, todos,
y no hay ninguno que no se incline. Y aquel que no se incline será ejecutado. Entonces vemos, ¿verdad?, cuando le ponen la corona al rey. Y pues se siente, ¿verdad?, una seguridad en ese reino. Bueno, al menos así yo lo veo. Imagínense cuando aquí está diciendo que este rey que viene, y lo estaban entendiendo aquella gente, era un reino universal, donde ya no se iban a necesitar las armas. Todo sería quebrado, los carruajes, los tanques de guerra, todo. Bueno, en aquel tiempo no había tanques, pero estoy hablando de hoy. Todo sería destruido y solamente gobernaría un rey en toda la tierra. Oye, ¿cómo nos iban a alegrar? Eran el pueblo elegido y por supuesto que va a pasar. Y eso mismo han de haber pensado en Jerusalén cuando vino Jesús. Han de haber pensado, pues, Señor, sálvanos desde lo alto, sálvanos, sálvanos, Hosana, Hosana en las alturas, sálvanos, por favor, Señor, sálvanos. Ya estaban hasta aquí también ellos, los judíos, ahora bajo el dominio de Roma. Y lo cierto es que muchos de ellos esperaban la venida del rey y dijeron, de seguro es el que trae el poderío para quitarnos de encima a Roma y a las demás naciones y ser los poderosos de esta tierra con nuestro rey. Pues se equivocaban porque no era de la manera en que ellos pensaban que era por la fuerza. Se equivocaron. Y aquellos también pensaron. Y bendito Dios, lo que venía era un reino poderoso a este mundo, en el cual ninguna arma podía contra ese reino y contra los que pertenecen al reino de Dios. Porque, mis hermanos, la palabra de Dios es poderosa. Y cuando la palabra de Dios tan poderosa está en tu corazón, no habrá ninguna arma, no habrá ningún tipo, ningún poder, ningún rey, mandatario, como tú quieras nombrarle, que pueda contra ti. ¿Por qué? Porque lo hemos visto a través de la historia. Vemos la Biblia y vemos a través, después de la Biblia para acá, cómo los hombres de Dios se han mantenido firmes. Y ese reino en sus corazones ahí ha estado y ha quedado, sin importar las adversidades que se les atravesaron en su momento. Han vencido ya y vamos a vencer. Vamos a vencer. Ese es el reino que Jesús trajo a la tierra y entró triunfante a Jerusalén. Aquellos pensaron que ya venía la ayuda. Como muchos hoy pensaríamos, ojalá que ya se fuera todo lo horrible que está pasando en este mundo. Que viniera el Señor y que arrasara con todo. Que quitara todos mis problemas, mis enfermedades, adversidades, miedos, enfermedades. Que me diera lo que necesito. Y así como aquellos esperaron 520 años para que viniera Jesús. Así. Pareciera que Dios no tiene prisa. Pareciera que no tiene prisa Dios. Pero lo cierto es que Dios no se mueve como tú y como yo. Para Dios un día son como 1000 años. Él está en su tiempo. Bendito Dios. Entonces muchas de las cosas que esperamos tal vez no las veamos nosotros. Pero el corazón se apodera de esas bendiciones. No importa que no lo veamos. Y por eso seguimos a Dios. Seguimos en confianza y en esperanza, creyéndole al Señor todo y siéndole fiel a Dios, y siéndole fiel a la iglesia, y siéndole fiel a la familia, siéndole fiel al mundo también.
¿Por qué? Porque creemos firmemente en la venida del Rey y que no importa si no vemos ciertas cosas, no interesa. Lo que interesa es que tu corazón esté circuncidado, que tu corazón esté en armonía con Dios y que recibas esa esperanza como Zacarías lo agarró y como muchos de ellos lo agarraron. Muchos de ellos sabían que profetizaban para ellos, pero no exactamente para ese tiempo, pero para un tiempo futuro. En otras palabras, esto es de fe. Y los hijos de Dios tienen que y deben de caminar en fe para poder seguir, para poder mantenerse en pie, para poder vivir la fe, porque hay muchos que han tenido miedo y no siguen la fe como debe de ser, no la siguen. Y decían a gritos, Hosana en las alturas, sálvanos por favor, ya no aguantaban. Y dice el profeta, dice, alégrate, hija de Sión, da gritos de júbilo. Grita el profeta. Bendito Dios. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos de tener una alegría inmensa. Que se vea la sonrisa y no a medias, sino enteramente. Y el grito de júbilo alegre, fuerte y sonoro. Oigan, ¿cómo no nos vamos a alegrar? El mundo se alegra cuando venía un nuevo rey. Imagínense que el que venía era el rey maravilloso, el creador de todo cuanto existe. Bendito el nombre de Dios. Qué hermoso, mis hermanos. Hoy en día pareciera, están los escépticos, hoy en día. Ha habido escépticos en todos los tiempos. En aquellos días de Jesús en su entrada, los fariseos, los maestros de la ley le gritaban a Jesús, calla a tus discípulos, cállalos. Hoy en día nos quieren callar. Hoy en día quieren apagar el fuego de Dios. Hoy en día lo quieren apagar. Por muchos medios quieren aplacar o terminar con lo de Dios. Lo rebajan. Le dan lugar al pecado, le dan lugar a todo su mugrero, pero a lo de Dios lo quieren bajar. Pero eso jamás va a ser. Eso jamás va a suceder. Eso espérenlo de un cristiano débil. Y ya no diría que es un cristiano débil, simplemente que no es un cristiano. Pero de un verdadero cristiano que sigue a Dios, no esperen que se va a someter a alguna fuerza de este mundo. No puede, ni debe. Ni puede, ni debe. Y dice la palabra, dijo Jesús, les garantizo que si estos callan, dice en Lucas, las piedras van a gritar. Las piedras van a gritar. Y así te lo garantizo. Si tú callas, otro va a gritar. Si tú no alabas a Dios, otro sí lo va a alabar. Si tú no adoras a Dios, otro sí lo va a adorar. Ojalá que tú seas siempre de los que alaban a Dios y que no tengas vergüenza. Porque a veces parecemos soldaditos firmes. Parecemos soldaditos. Está la alabanza, está la oración y parece que no estoy hablando de los de aquí, estoy hablando de otras iglesias. Parece como que no pasa nada. Lo cierto es de que cada domingo que nos juntamos, venimos a alabar, a bendecir, a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. A eso nos reunimos. También hoy, que es el domingo de Palmas, cuando entró Jesús radiante y maravilloso,
donde aquella gente, los discípulos y aquella gente, me puse a pensar porque dice la escritura en Lucas que tendían sus mantos en el piso por donde iba de caminar el burrito con Jesús. Y dije yo, pues ¿cuántos mantos no habría? No estoy echando mentiras, pero los historiadores dicen que había como 2,5 millones en la ciudad, en Jerusalén. Acuérdense, todo judío debía de subir a Jerusalén para la Pascua, a menos de que viviera demasiado lejos, a menos y que hubiera un impedimento, pero tenían que subir. Entonces había de muchas naciones, había gente en aquel día. Entonces sobraban mantos. Muchos habían venido porque habían oído de la resurrección de Lázaro y venían a ver a aquel hombre atrevido al cual ya tenía puesto un precio sobre su cabeza porque los judíos querían matarlo. Dijo, vamos a ver este atrevido, vamos a ver. Además, levantó a Lázaro y ese rey, dicen que es el rey. Vamos. Entonces había infinidad de gente en Jerusalén, bastantes. Entonces, por supuesto que había muchos mantos. Créanlo, pero la alabanza en sí, voy a usar este término, es contagiosa. Cuando tú alabas a Dios, a otro se le antoja. Si tú no te alabas, como que tú te achicopalas. Pues creo que cuando los discípulos aventaban los mantos, otra gente se animaba y lo empezaron a aventar y tapizaron hasta llegar al templo. Sí lo creo firmemente eso. Y había una alegría enorme. ¡Hosana, Rey! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y a los 5 días iba a ser crucificado. Por toda esa gente que gritaba, que no habló en el momento cuando Jesús estaba en necesidad. Pero al fin así estaba escrito. Lo cierto, mis hermanos, que estamos celebrando una fiesta hermosa, la entrada triunfal del Rey, el cual esperamos que va a regresar, pero no como entró en aquel tiempo, humilde, en un burrito, en un hijo de asna. Yo me preguntaba, ¿y por qué un burrito? ¿Por qué no en un corcel de sangre árabe? No, sino que en aquel tiempo un rey, cuando iba en son de paz, iba montado en un burrito. Así llegó Jesús, humilde, de paz. Pero Él regresa con un fulgor maravilloso, en un caballo blanco. Y viene poderoso, pero viene en otro son. En otro son viene. Mis hermanos, esa es la historia de los judíos y historia para nosotros. Lo que vivió aquella gente, lo que esperaba y lo que hoy mucha gente está viviendo. Lo cierto que es maravilloso, mis hermanos, ser hijos de Dios, seguir a Jesús, mis hermanos. Porque, mis hermanos, les quiero decir algo, que no importa todo lo que estemos pasando, tú debes estar alegre. Alégrate, hija de Sión. No importa la prueba, las enfermedades de hoy, junto con todas las fuerzas infernales que nos quieran parar, no podrán. Acuérdense, y si algunas fuerzas paran a unos, a otros no los van a parar. Dijo Jesús, si estos callan, las piedras van a gritar. En otras palabras, siempre va a haber gente que ame y alabe al Señor con todo el corazón y que le crea. Lo cierto es que el Señor vino a quitar la maldición que habría sobre el pueblo de Dios y sobre las demás naciones. Y un solo rey, un solo poder en el mundo, un solo poder. Jesús, el Rey, el Dios que vive y que reina, y el que nos vino a traer la paz
por lo cual en Él vivimos, en Él nos movemos, en Él nos gozamos. Y por eso, mi hermano, alégrate de vuelta, alégrense, alégrense. Y cuando vean una cara triste, dile, alégrate, porque el Rey está aquí. Mi hermano, mi Dios me lo bendiga mucho en esta mañana, me los bendiga bastante. A los que nos ven por medio del internet, yo me los bendiga bastante. Y alégrense, alégrense, porque no vino cualquiera. No vino un mandatario poderoso cualquiera, sino vino el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesús, al que seguimos. Mi Dios me los bendiga bastante, mis hermanos, y en Cristo Jesús, ánimo y adelante, amén.